Apreté el gatillo sin temblar. Vi cómo su cuerpo cayó hacia atrás, cómo la boca se le abrió buscando aire que ya no llegaría, cómo sus manos intentaron agarrarse a la nada, mientras la sangre empezaba a empapar su vestido amarillo, ese que tanto le gustaba usar. No grité, no lloré en ese momento. Solo bajé el arma, la dejé caer sobre la mesa de la cocina y me senté en la silla donde miles de veces habíamos desayunado juntas. Sentí un vacío tan profundo que ni siquiera el ruido de las sirenas que llegaron 20 minutos después logró sacudirme. Tenía 68 años cuando maté a Lillian, mi única hija. Ahora tengo 77 y llevo 9 años en esta prisión contando esta historia que nadie quiere escuchar, pero que necesito soltar antes de que me pudra por dentro. Querida oyente, sé que ya me estás juzgando. Sé que piensas que soy un monstruo, que no hay justificación posible para lo que hice. Y tal vez tengas razón. Pero te pido algo antes de que cierres este video y me tires piedras en los comentarios. Escúchame hasta el final. Toda la historia. No la versión que salió en los periódicos, no lo que dijeron los abogados en el juicio, sino lo que realmente pasó. Los dueños de este canal me dieron esta oportunidad y sé que les va a llover una tormenta de dislikes por dejarme hablar. Pero ellos creen, como yo, que hay verdades que necesitan contarse aunque duelan, aunque incomoden, aunque hagan que la gente voltee la cara. Me llamo Marilsa Fontana. Nací en Porto Alegre en una familia donde el hambre era la cuarta silla en la mesa. Mi padre se fue cuando yo tenía 7 años. Mi madre trabajaba limpiando casas ajenas mientras la nuestra se caía a pedazos. Aprendí desde niña que en este mundo hay 2 tipos de mujeres: las que se dejan pisotear y las que aprenden a sobrevivir. Yo me propuse ser de las segundas. A los 18 conocí a Heitor, un hombre 12 años mayor que prometía estabilidad. Me casé creyendo que escapaba de la pobreza. Lo que conseguí fue otro tipo de prisión. Heitor bebía. Heitor gritaba. Heitor levantaba la mano cuando las palabras no le alcanzaban para doblegarme. Pero me dio a Lillian, y eso, durante muchos años, fue suficiente para aguantar. Lillian nació perfecta. Cabello negro, ojos color miel que brillaban con una luz propia. Era inteligente, cariñosa, todo lo que una madre puede soñar. La crié sola, porque Heitor estaba más preocupado por sus borracheras que por conocer a su hija. Trabajé cosiendo ropa ajena, vendiendo pasteles en ferias, haciendo lo que fuera necesario para que Lillian tuviera lo que yo nunca tuve: educación, ropa decente, oportunidades. Cuando ella tenía 12 años, Heitor murió en un accidente de moto después de salir borracho de un bar. No derramé una lágrima. Sentí alivio. Por fin Lillian y yo podíamos vivir en paz. Los años siguientes fueron los mejores de mi vida. Lillian terminó la escuela, entró a la universidad para estudiar enfermería. Era mi orgullo, mi razón de existir. Conoció a un muchacho llamado Tadeu. Se casaron cuando ella tenía 23. Yo tenía mis reservas con él. Algo en su mirada no me cerraba. Una forma de hablar demasiado dulce, demasiado ensayada. Pero Lillian estaba enamorada y yo no quise ser la suegra entrometida que arruina la felicidad de su hija. Error mío. El peor error que pude cometer. Los primeros años del matrimonio parecían normales. Tadeu trabajaba como vendedor de repuestos de autos, Lillian en el hospital. Tuvieron 2 niños, Kaue y Yara. Mis nietos, la luz de mis ojos. Yo los cuidaba 3 veces por semana cuando Lillian hacía turnos nocturnos. Éramos una familia, o eso creía yo, pero había algo que no encajaba. Lillian empezó a cambiar. Se puso distante, nerviosa. Siempre cansada, siempre con ojeras. Le pregunté 1000 veces qué pasaba y ella siempre respondía lo mismo. Nada, mamá. Son los turnos del hospital. Pero una madre sabe cuando su hija miente. Una madre siente cuando algo está profundamente mal.
Un día llegué a su casa sin avisar. Llevaba un guiso de pollo que había preparado porque sabía que Lilian no tenía tiempo de cocinar. Toqué la puerta. Nadie respondió, pero escuché gritos adentro. La voz de Tadeu. No era un grito cualquiera. Era el grito de alguien furioso, descontrolado. Usé la copia de la llave que Lilian me había dado para emergencias. Entré. Lo que vi me heló la sangre. Tadeu tenía a Lilian agarrada del brazo, sacudiéndola como si fuera un trapo. Le gritaba que era una inútil, que no servía para nada, que la casa era un desastre. Lilian lloraba, le pedía perdón. ¿Perdón por qué?, me pregunté. Los niños estaban en su cuarto, seguramente acostumbrados a esas escenas. Yo grité. Tadeu soltó a Lilian y me miró con esos ojos que desde el principio me dieron mala espina. Marilsa, esto no es asunto suyo, me dijo con una calma que me dio más miedo que los gritos. Es mi esposa, es mi casa, y yo manejo esto como me da la gana. Lilian me suplicó con la mirada que me fuera, que no hiciera escándalo. Y yo, como una cobarde, me fui. Pero antes le dije a Tadeu, si le vuelves a poner una mano encima a mi hija, te juro por Dios que te vas a arrepentir. Él se rió. Se rió en mi cara como si yo fuera una vieja ridícula que no representaba ninguna amenaza. Durante meses intenté convencer a Lilian de que lo dejara. Le rogué, le lloré, le mostré información de refugios para mujeres maltratadas. Ella siempre decía que no, que Tadeu iba a cambiar, que era buen padre, que tenía problemas en el trabajo y por eso estaba estresado. Las mismas excusas que millones de mujeres repiten para justificar lo injustificable. Yo me sentía impotente, desesperada. Una noche Lilian llegó a mi casa con Cahué y Yara. Tenía un ojo morado y el labio partido. «Mamá, me quedo unos días contigo», fue todo lo que dijo. Yo pensé que finalmente había tomado la decisión correcta, pero 3 días después, Tadeu llegó con flores, llorando, pidiendo perdón de rodillas en mi puerta, y Lilian volvió con él. Ese fue el patrón durante 2 años. Golpes, huidas, reconciliaciones. Yo me estaba volviendo loca. No podía dormir pensando en mi hija, en mis nietos creciendo en ese ambiente tóxico. Llamé a la policía una vez. Lilian me lo negó todo. Dijo que yo estaba exagerando, que me estaba volviendo una vieja paranoica que inventaba cosas. Los policías se fueron sin hacer nada. Tadeu me amenazó después. Me dijo que si volvía a meterme en su matrimonio me iba a arrepentir. Pero lo que más me dolió fue que Lilian dejó de hablarme durante 1 mes. Me castigó por intentar protegerla. Mi propia hija me cerró la puerta por querer salvarla de ese infierno. Querida amiga que me escuchas, si te ha pasado algo similar, si estás viendo este video porque reconoces esta historia, por favor dame un me gusta. Ayuda a este canal a seguir trayendo testimonios de mujeres como tú y como yo. Mujeres que hemos vivido infiernos que nadie imagina. Presiona ese botón negro que dice suscribirse. Es lo único que te pido. Este canal necesita tu apoyo para que más historias como la mía puedan ser escuchadas. Y créeme, lo que viene ahora va a chocar tu corazón de una forma que no esperas. Todo cambió una tarde de marzo. Lilian me llamó llorando, histérica. «Mamá, ven por favor, ven rápido». Llegué corriendo a su casa pensando que Tadeu la había golpeado otra vez. Pero no, Tadeu no estaba. Lilian estaba sentada en el suelo de la cocina, abrazada a sus rodillas, meciéndose como una niña asustada. «Se los va a llevar mamá», repetía entre sollozos. «Se va a llevar a mis hijos». No entendía de qué hablaba. Me senté con ella en ese piso frío, le agarré las manos que temblaban como hojas, y entonces me lo contó. Tadeu tenía otra familia, otra mujer, otros 2 hijos en Curitiba. Llevaba 5 años con esa doble vida. Lilian se había enterado por un mensaje que llegó al celular de Tadeu mientras él dormía. La otra mujer
Le reclamaba que no había ido a la fiesta de cumpleaños de su hijo, que los niños preguntaban por su papá, que cuándo iba a cumplir su promesa de dejar a su esposa legal. Lilian confrontó a Tadeu esa misma mañana, y él, en lugar de pedir perdón, en lugar de mostrar algo de humanidad, le dijo que se iba a llevar a Kaué y Yara, que ella era una madre incompetente, que cualquier juez le daría la custodia a él porque ella trabajaba de noche y no podía cuidarlos. Le dijo que tenía contactos, que iba a destruirla en los tribunales, que se iba a quedar sin nada. Yo exploté. ¿Y tú le vas a permitir eso? ¿Vas a dejar que ese desgraciado te quite a tus hijos después de todo lo que te ha hecho? Lilian me miró con unos ojos vacíos que no reconocí. Mamá, tú no entiendes. Él tiene dinero ahorrado que yo nunca vi. Tiene abogados. Yo no tengo nada. Ya hablé con uno y me dijo que las posibilidades están en mi contra porque trabajo turnos nocturnos y los niños se quedan solos o contigo. Tadeu puede alegar abandono. Me sentí morir en ese momento. No podía ser verdad. No podía ser que después de todo lo que ese monstruo le había hecho a mi hija, encima se fuera a salir con la suya llevándose a esos niños. Hay otra cosa, mamá, me dijo Lilian con la voz completamente quebrada. Tadeu me dijo que si intento pelear por la custodia, va a decir que soy una alcohólica, que tengo problemas mentales, que le pego a los niños. Me va a inventar cualquier cosa para quitármelos y no voy a poder defenderme porque él tiene testigos, gente que le debe favores, gente que va a mentir por él. Le pregunté por qué no denunciaba los golpes que él le daba, por qué no había ido nunca a un médico a que le certificaran las lesiones. Ella bajó la cabeza avergonzada. Nunca fui al médico, mamá. No tengo pruebas. Es mi palabra contra la suya. Y él tiene testigos que van a decir que soy yo la violenta, que soy yo la que provoca, que soy yo la mala madre. Sentí que el mundo se me venía encima. Mi hija, mi niña valiente que había sobrevivido a un padre alcohólico y a un marido golpeador, estaba atrapada en una red que no tenía salida. Durante los siguientes días intentamos buscar soluciones desesperadamente. Hablamos con 3 abogados diferentes, con trabajadoras sociales del hospital donde Lilian trabajaba, con organizaciones de mujeres que supuestamente ayudaban en casos como estos. Todos nos decían exactamente lo mismo. Sin pruebas documentadas de maltrato, sin dinero para un buen abogado que pudiera enfrentarse al que Tadeu tenía, las posibilidades de Lilian de quedarse con la custodia completa eran mínimas. En el mejor de los casos, custodia compartida. Y eso significaba que Tadeu iba a seguir en sus vidas, atormentándola, manipulando a los niños, usando su poder para destruirla poco a poco. Tadeu, mientras tanto, ya se había mudado oficialmente con su otra familia y venía cada 3 días a recoger a los niños para pasear. Pero Lilian sabía que no eran simples paseos. Estaba preparando el terreno, acostumbrando a Kaué y Yara a la idea de vivir con él y con sus otros hermanos, presentándoles a la otra mujer como alguien dulce y cariñosa que sí tenía tiempo para ellos, no como su madre que siempre estaba trabajando. Era una estrategia calculada, fría, devastadora. Una noche que nunca voy a olvidar, Lilian vino a mi casa sola. Los niños se habían quedado con Tadeu ese fin de semana completo. Ella traía una botella de vino y una expresión en el rostro que no le había visto nunca. «Mamá, brindemos», me dijo con una sonrisa extraña que me puso la piel de gallina. «¿Por qué?», le pregunté sin entender. «Porque Tadeu va a desaparecer del mapa. Porque encontré una solución que ningún abogado me pudo dar». No entendía al principio. Ella se sirvió un vaso de vino hasta el borde y empezó a explicarme como si estuviera hablando del clima. Había conocido a alguien en el hospital. Un tipo que trabajaba en mantenimiento pero que tenía otros negocios en las sombras. Por 8.000 reales podía hacerle un favor permanente. Yo me quedé helada. «Lilian, ¿estás loca? ¿Estás hablando de matar a Tadeu?»
Ella se tomó todo el vaso de vino de un trago, se limpió la boca con el dorso de la mano y me miró fijamente. No es matar, mamá, es liberar. Liberarme a mí, liberar a mis hijos de un hombre que nos va a destruir la vida. Ese desgraciado no merece vivir después de todo lo que nos ha hecho. Discutimos durante horas esa noche. Le grité, lloré, le dije que estaba completamente fuera de sí, que el dolor y la desesperación la estaban volviendo loca. Le dije que iba a terminar en la cárcel, que sus hijos se iban a quedar huérfanos de madre y padre, que no podía hacer esa locura. Pero ella tenía esa mirada decidida, esa determinación ciega que yo reconocía porque era la misma que yo le había enseñado cuando era niña. Tú siempre me dijiste que en este mundo hay que saber defenderse, mamá, me dijo con los ojos brillando de rabia, que las mujeres como nosotras tenemos que sobrevivir como sea. Pues esto es sobrevivir. Esto es defenderme y defender a mis hijos de un depredador. Me quedé sin palabras porque tenía razón. Yo le había metido esas ideas en la cabeza desde pequeña. Yo le había enseñado que el mundo era cruel y que nadie nos iba a salvar excepto nosotras mismas. Lilian se fue de mi casa dando un portazo esa noche. No nos hablamos durante una semana completa. Yo no podía dormir. Me despertaba en las madrugadas con el corazón acelerado, sudando, preguntándome si mi hija realmente sería capaz de hacer lo que había dicho. Pensé en llamar a la policía, en advertirle a Tadeu, pero ¿cómo iba a traicionar a mi propia hija? ¿Cómo iba a ser yo quien la mandara a la cárcel? Me sentía atrapada en una pesadilla de la que no podía despertar. Entonces ocurrió. Un martes por la mañana, Lilian me llamó con la voz temblorosa. Mamá, Tadeu murió anoche. Mi corazón se detuvo. ¿Cómo? Le pregunté apenas pudiendo respirar. Un infarto. Lo encontraron esta mañana en su departamento. Tenía 42 años. Los infartos no son comunes a esa edad, pero tampoco imposibles. Le pregunté si estaba bien. Ella sollozó. No sé cómo sentirme, mamá. Debería estar triste, pero solo siento alivio. Mis hijos se quedan conmigo. Nadie me los va a quitar. Colgó antes de que pudiera decir nada más. Fui al funeral 3 días después. Fue horrible. La otra familia de Tadeu estaba ahí, llorando desconsoladamente. La otra mujer, Fabiana se llamaba, me señaló entre la gente y empezó a gritarme. Ustedes lo mataron. Ustedes con su odio, con sus amenazas. Tadeu me contó que la vieja y la esposa lo querían muerto. Y miren, lo consiguieron. Yo me quedé paralizada. Lilian la enfrentó con una frialdad que me asustó. Mi esposo murió de un infarto natural, señora. Deje de inventar cosas en su dolor. La gente nos miraba incómoda. El ambiente estaba tan tenso que podía cortarse con un cuchillo. Los días siguientes fueron extrañamente normales. Lilian parecía otra persona. Tranquila, sonriente incluso. Los niños estaban confundidos, pero se adaptaban rápido como todos los niños. Yo intentaba convencerme de que realmente había sido un infarto, que mi hija no había hecho nada, que solo había sido una coincidencia macabra. Pero en el fondo, esa duda me carcomía día y noche. 2 semanas después del funeral, Lilian vino a mi casa con los niños. Traía una bolsa de supermercado llena. Mamá, te traje unas cosas, dijo con esa sonrisa que ya no me parecía natural. Saqué las cosas de la bolsa. Comida, dulces para los niños y al fondo un sobre. Lo abrí. Había 15,000 reales en efectivo. Casi me caigo de la impresión. Lilian, ¿de dónde sacaste esto?, le pregunté con las manos temblando. Ella cerró la puerta de la cocina para que los niños no escucharan. Es del seguro de vida de Tadeu, mamá. Me dieron 50,000. Te doy estos 15 para que te compres algo lindo, para que descanses. Te lo mereces después de todo lo que has hecho por mí. Algo no cuadraba. Los seguros de vida tardan meses en pagarse, no semanas. Y además,
50.000 reales. Tadeu era vendedor de repuestos, no ejecutivo. ¿Desde cuándo tenía un seguro tan grande? Le hice esas preguntas. Lilian se puso nerviosa. Mamá, no empieces con tus interrogatorios. Tadeu tenía un buen seguro del trabajo, eso es todo. Acéptalo y no hagas más preguntas. Pero yo no podía aceptarlo. No podía recibir ese dinero sin saber de dónde venía realmente. Esa noche no pude dormir. Me levanté a las 3 de la madrugada y empecé a buscar información en Internet. Busqué noticias sobre la muerte de Tadeu. Encontré una nota pequeña en un periódico local. Hombre de 42 años muere de aparente infarto. Autoridades investigan. Esa palabra me hizo temblar. Si había sido un infarto natural, ¿por qué investigaban? Seguí buscando. Encontré el nombre del detective a cargo. Gervasio Linares. Me aprendí ese nombre de memoria. Al día siguiente hice algo que nunca pensé que haría. Llamé a la comisaría y pregunté por el detective Linares. Me pasaron con él. Le dije que era la suegra de Tadeu, que necesitaba hablar sobre su muerte. Él me citó esa misma tarde. Cuando llegué a su oficina, el detective era un hombre de unos 50 años, cansado, con ojeras profundas. «Señora Fontana, ¿qué la trae por acá?», me preguntó mientras me ofrecía un café aguado. Le pregunté directamente, ¿fue realmente un infarto? El detective me miró fijamente durante unos segundos que se hicieron eternos. «Estamos esperando los resultados completos de toxicología, señora. Pero hay ciertas inconsistencias. Tadeu tenía marcas en el brazo que sugieren que alguien pudo haberle inyectado algo. También encontramos una jeringa en la basura de su departamento. Estamos investigando». Sentí que el piso se abría bajo mis pies. «¿Y tienen sospechosos?», le pregunté con la voz quebrándose. Él asintió lentamente. «La esposa es enfermera. Tiene acceso a medicamentos que pueden causar infartos si se administran incorrectamente. Y varios vecinos reportaron que la vieron en el edificio de Tadeu la noche que murió». Salí de esa oficina sintiendo que me ahogaba. Mi hija, mi Lilia, lo había hecho realmente. No había sido una amenaza vacía. Había matado a Tadeu. Caminé durante horas por las calles sin rumbo, llorando, preguntándome qué hacer. ¿Debía protegerla? ¿Debía decir lo que sabía? ¿Qué clase de madre permite que su hija se convierta en asesina? ¿Qué clase de madre la delata? Esa noche Lilian vino a mi casa otra vez. Los niños se habían quedado con una vecina. «Necesitamos hablar, mamá», me dijo, con una seriedad que me heló. Nos sentamos en la sala. Yo temblaba de pies a cabeza. «Lilian, ¿qué hiciste?», le pregunté apenas pudiendo articular las palabras. Ella me miró sin pestañear. «Lo que tenía que hacer. Lo que tú no tuviste el valor de hacer con papá cuando te golpeaba. Lo liberé de este mundo y nos liberé a nosotras». Le conté que había hablado con el detective, que sabían que ella había estado en el departamento de Tadeu esa noche, que estaban investigando. Esperaba que se asustara, que se quebrara, que mostrara algo de miedo o arrepentimiento, pero no. Se rió, una risa amarga que me destrozó el alma. «Mamá, ¿sabes cuántos casos de violencia doméstica terminan con el abusador muerto y nunca se resuelven? Miles. La policía no tiene recursos ni interés. Tadeu era un golpeador, un estafador, tenía deudas por todos lados. Hay cientos de personas que querían verlo muerto. No tienen nada concreto contra mí, solo sospechas. Pero hay algo más que necesitas saber, mamá», siguió diciendo mientras se servía un vaso de agua con una calma que me aterraba. «El dinero que te di no es del seguro de vida, es de Tadeu. Lo robé de su departamento después de matarlo. Tenía una caja fuerte escondida con casi 70.000 reales. Dinero de sus negocios turbios, de sus estafas. Dinero que nadie va a reclamar porque nadie sabe que existe. Tomé todo. Es mi compensación por los años de infierno que me hizo vivir.
Me quedé en shock. No era solo una asesina, era una ladrona. Y me había metido en esto al darme ese dinero. Yo era cómplice. Lillian, tengo que devolver ese dinero, le dije intentando mantener la compostura. Ella se paró bruscamente. No vas a devolver nada, mamá. Ese dinero es nuestro, es justicia. Y si dices algo, si hablas con la policía, no solo me hundes a mí, te hundes tú también. Eres cómplice ahora. Aceptaste el dinero. Tu silencio durante estas semanas te hace cómplice. Estamos juntas en esto, para siempre. Salió de mi casa, dejándome destruida. Durante los siguientes meses viví en un infierno. El detective Linares me llamaba cada tanto para hacerme preguntas. Yo mentía. Mentía para proteger a mi hija. Los resultados de toxicología finalmente llegaron. Encontraron niveles altos de potasio en el cuerpo de Tadeu. Una inyección de cloruro de potasio puede causar un infarto fulminante. Es casi indetectable si no se busca específicamente. Y Lillian, como enfermera, sabía exactamente cómo hacerlo. La investigación se intensificó. Interrogaron a Lillian 3 veces. Ella negó todo con una tranquilidad escalofriante. Dijo que sí había ido al departamento de Tadeu esa noche, pero solo para hablar sobre la custodia de los niños. Que lo había encontrado bien, que se había ido a las 11 de la noche, que no sabía nada de ninguna inyección. Sus huellas estaban por todo el departamento, pero eso era normal porque ella había estado casada con él. No había testigos que la hubieran visto entrar o salir a la hora específica de la muerte. El caso se estancó durante casi un año. No había pruebas suficientes para arrestarla. El dinero robado nunca fue descubierto porque nadie sabía que existía. Lillian vivía su vida normalmente, criando a sus hijos, trabajando en el hospital. Yo, en cambio, me estaba desmoronando. No podía mirarla sin ver a una asesina. No podía estar con mis nietos sin sentir que estaba protegiendo a alguien que no se lo merecía. Las pesadillas me consumían. Soñaba con Tadeu, con su cuerpo cayendo, con jeringas llenas de veneno. Un día, 6 meses después de la muerte de Tadeu, pasó algo que lo cambió todo. Estaba cuidando a Kaue y Yara en mi casa. Lillian había salido a hacer unas compras. Yara, que entonces tenía 6 años, estaba dibujando en la mesa de la cocina. De repente me dijo: «Abuela, ¿papá está en el cielo?» Le dije que sí, que su papá estaba descansando. Ella siguió dibujando y agregó: «Mamá dijo que le puso una inyección para que durmiera para siempre, porque papá era malo y nos iba a hacer daño». Sentí que el mundo se detenía. «¿Qué dijiste, mi amor?», le pregunté intentando sonar calmada, aunque por dentro estaba gritando. Yara me miró con esos ojos inocentes. Mamá me dijo que no le contara a nadie, que era un secreto. «Pero tú eres abuela, puedo contarte, ¿verdad?». Le pregunté cuándo le había dicho eso su mamá. La noche que papá se durmió para siempre. Yo estaba despierta y escuché a mamá hablando por teléfono. Decía que todo había salido bien, que papá ya no iba a molestarnos más. No lo podía creer. Lillian le había confesado a su hija de 6 años que había matado a su padre. O la niña había escuchado algo que no debía. En cualquier caso, había un testigo. Una niña pequeña que había escuchado la confesión de su madre asesina. Y yo tenía que decidir qué hacer con esa información. Esa noche, cuando Lillian vino a recoger a los niños, le conté lo que Yara me había dicho. Esperaba que se asustara, que finalmente mostrara algo de humanidad. Pero lo que vi en sus ojos fue furia pura. Me agarró del brazo con fuerza. «¿Le preguntaste eso a mi hija? ¿La interrogaste?». Le dije que no, que la niña había hablado sola. Lillian apretó más. «Tú no le vas a meter ideas en la cabeza, mamá. Yara es una niña con mucha imaginación. Se inventa cosas. Si repites eso a alguien, si le preguntas algo más, te juro por Dios que no me vuelves a ver ni a mí ni a tus nietos nunca más.
Fue en ese momento que entendí la verdad más horrible de todas. Mi hija no solo era una asesina, era un monstruo que yo había creado, con mis enseñanzas de sobrevivir a cualquier costo, con mi amargura, con mi odio hacia los hombres que nos habían lastimado. Yo había plantado las semillas de esta oscuridad en ella sin darme cuenta. Los siguientes meses fueron una tortura. Lilian empezó a alejarme de los niños. Decía que yo estaba vieja, que estaba confundida, que les decía cosas inapropiadas. Yo solo podía verlos una vez por semana, siempre con ella presente, vigilándome, controlándome. Era su prisionera, aunque viviera en mi propia casa. Entonces ocurrió lo que nunca imaginé. Una tarde Lilian vino sola a mi casa. Traía una expresión extraña. Mamá, necesito que me cuides a los niños todo el fin de semana. Me voy de viaje con alguien. ¿Con quién?, le pregunté. Un hombre que conocí. Se llama Renato. Es abogado. Tiene dinero. Me va a sacar de toda esta miseria. Me quedé helada. ¿Ya tienes otro? Tadeu apenas lleva muerto 1 año y ya tienes reemplazo. Ella me miró con desdén. La vida sigue, mamá. Yo no voy a quedarme sola y amargada como tú. Necesito un hombre que me mantenga, que le dé estabilidad a mis hijos. Renato es perfecto. Durante ese fin de semana que cuidé a los niños, revisé el celular de Lilian. Ella lo había olvidado en mi casa. Lo que encontré me destruyó. Mensajes con Renato. Pero no eran mensajes de amor, eran planes. Renato le decía que podían sacarme dinero, que yo era vieja y confundida, que podía hacer que firmara un poder notarial a nombre de Lilian, que mi casita valía unos 100.000 reales, que después de venderla podían irse juntos a otra ciudad, empezar de nuevo. Y Lilian respondía: mi mamá es terca, pero la voy a convencer. Si no, ya sé cómo manejarla. Sentí un frío que me recorrió el cuerpo entero. Mi hija no solo había matado a su esposo, ahora planeaba estafarme, quitarme mi casa, lo único que tenía. Y esa frase, ya sé cómo manejarla, me aterraba. ¿Qué significaba? ¿Estaba planeando hacerme lo mismo que a Tadeu? Cuando Lilian regresó del viaje, la confronté. Le mostré los mensajes. Esperaba que lo negara, que se inventara una excusa, pero no. Se quedó callada un momento y luego dijo con una frialdad que me partió el alma: tienes razón, mamá. Necesito tu casa. Mis hijos necesitan un futuro mejor y tú ya estás vieja. No te queda mucho tiempo. Sería lógico que me dejaras todo en vida para evitar problemas legales después. Renato es abogado, puede hacer los papeles. Le grité que estaba loca, que jamás le iba a dar mi casa, que era lo único que tenía. Ella sonrió. Mamá, tú eres cómplice de un asesinato. Tienes dinero robado en tu cuenta. Si no firmas esos papeles, voy a ir a la policía y voy a decir que tú planeaste todo, que tú me convenciste de matar a Tadeu porque lo odiabas, que tú te quedaste con el dinero. ¿A quién crees que le van a creer? ¿A una enfermera madre de 2 niños pequeños o a una vieja amargada con historial de problemas familiares? Me di cuenta en ese momento que había perdido a mi hija para siempre, que la persona que estaba frente a mí no era Lilian. Era un depredador que había aprendido que matar y robar eran soluciones fáciles, y yo era su próxima víctima. Durante 2 semanas pensé qué hacer. Pensé en ir a la policía y confesar todo, pero eso significaba cárcel para mí también. Pensé en huir, pero ¿a dónde iba a ir una mujer de 68 años sin dinero ni familia? Pensé en suicidarme, pero eso significaba dejarle todo a Lilian de todas formas. Me sentía atrapada en una trampa sin salida. Entonces Lilian vino con los papeles. Renato la acompañaba. Un hombre de unos 50 años, traje caro, sonrisa de tiburón. Señora Marilsa, es un placer, me dijo mientras sacaba documentos de su maletín. Esto es solo una transferencia simple.
Su hija cuidará de usted, por supuesto. Solo estamos asegurando el futuro de los niños. Me puso los papeles enfrente. Lilian me miraba fijamente. «Firma, mamá», me dijo con una voz que no admitía negativa. Agarré la pluma. Mi mano temblaba. Miré esos papeles que significaban perder lo único que tenía. Miré a mi hija que me había amenazado, manipulado, usado. Miré a ese abogado corrupto que se aprovechaba de una vieja. Y algo dentro de mí se rompió definitivamente. Me paré lentamente. «Renato, ¿puede esperar un momento en la sala? Necesito hablar con mi hija a solas antes de firmar». Él miró a Lilian. Ella asintió. El abogado salió. Nos quedamos solas en la cocina. Lilian me sonrió. «Sabía que ibas a entrar en razón, mamá». Abrí el cajón donde guardaba el arma de Heitor. Una pistola vieja que había quedado después de su muerte. Nunca la había usado. Ni siquiera sabía si funcionaba. Pero la saqué. Lilian palideció. «Mamá, ¿qué haces? Baja eso». Le dije con una calma que me sorprendió a mí misma. «No voy a firmar nada, Lilian. Y no vas a amenazarme nunca más. No vas a robarme. No vas a usar a tus hijos para manipularme». Se acabó. Ella se rió nerviosamente. «No seas ridícula, mamá. No me vas a disparar, soy tu hija». Y en ese momento entendí algo terrible. Ella tenía razón. Yo no podía dispararle a mi propia hija, por más monstruo que fuera, por más que me hubiera traicionado. Bajé el arma. Lilian sonrió triunfante. «¿Ves, mamá? No tienes lo que se necesita para...». Pero entonces habló. Dijo algo que nunca debió decir. «Además, si me matas, ¿quién va a cuidar de Kaué y Yara? Aunque pensándolo bien, con el dinero del seguro de vida que tengo a mi nombre donde tú eres beneficiaria, podrías quedártelos. Sería conveniente para todos. Los niños crecerían con su abuela mientras yo...». Y se calló. Pero el daño estaba hecho. Me estaba diciendo que tenía un seguro de vida donde yo era la beneficiaria. Que si ella moría, yo me quedaba con el dinero y con los niños. Me lo estaba ofreciendo como una solución, como si matarla fuera lo lógico, como si ella misma estuviera plantando la idea en mi cabeza. Y lo peor es que funcionó. Levanté el arma otra vez, esta vez sin dudar. Le dije: «No voy a dejar que te conviertas en lo que fue tu padre. No voy a dejar que uses a esos niños como usaste todo en tu vida. No voy a dejar que sigas siendo este monstruo». Y apreté el gatillo. El sonido fue ensordecedor. Renato entró corriendo a la cocina. Gritó. Llamó a la policía. Yo me quedé sentada mirando el cuerpo de mi hija en el suelo. La policía llegó. Me arrestaron. No me resistí. En el juicio confesé todo. La muerte de Tadeu, el dinero robado, las amenazas, los planes de Lilian. El fiscal dijo que yo era una asesina a sangre fría, que había matado a su propia hija por dinero. Mi abogado de oficio argumentó que había sido defensa propia, que Lilian me estaba extorsionando. El juez no me creyó del todo. Me dio 25 años. Ahora llevo 9 años aquí. Kaué y Yara están con la familia de Tadeu. No me quieren ver. Creen que soy un monstruo que mató a su madre. El dinero del seguro nunca lo vi. Fue para los niños. La investigación sobre la muerte de Tadeu se reabrió con mi confesión, pero nunca pudieron probar nada definitivamente. Renato desapareció. Nunca lo encontraron. Querido oyente, ¿soy un monstruo? Probablemente sí. Maté a mi propia hija. Pero esa hija había matado a su esposo. Me estaba amenazando. Planeaba dejarme sin nada. ¿Tenía otra opción? No lo sé. Hay noches que no puedo dormir pensando en ese momento. Hay noches que me arrepiento. Pero hay otras noches en las que pienso que salvé a esos niños de crecer con una madre que les estaba enseñando que matar es una solución válida. La verdad es que yo creé ese monstruo, con mi amargura, con mis lecciones de sobrevivir a cualquier costo, con mi odio.
Lilian aprendió de mí que las mujeres tenemos que defendernos como sea, y lo llevó al extremo más horrible. ¿Soy responsable de eso? Sí. ¿Podía dejarla seguir? No. No te pido que me entiendas. No te pido que me perdones. Solo te pido que si alguna vez tienes una hija, le enseñes que sobrevivir no significa destruir a otros, que ser fuerte no significa ser cruel, que liberarse de un abusador no justifica convertirse en uno. Si este relato te impactó, si te hizo pensar, ayuda a este canal dándole me gusta. Suscríbete presionando ese botón negro que dice suscribirse. Este canal da voz a mujeres como yo, prisioneras que cargamos historias que necesitan ser contadas. Comenta si has vivido algo similar, si conoces a alguien atrapado en un ciclo de violencia. Tu historia importa. Perdón si el video fue muy largo, pero estas historias no se pueden contar en 2 minutos. Necesitan detalles, necesitan contexto. Perdón si me expliqué mal en algunas partes. Los hechos son reales, pero omito cosas por mi situación legal. Perdón si te dejé confundida. Esa es la naturaleza de la verdad. No siempre es clara. No me arrepiento de haber apretado ese gatillo. Y eso es lo que me hace un monstruo de verdad. Porque una buena persona se arrepentiría. Una buena madre encontraría otra forma. Pero yo no soy buena. Nunca lo fui. Solo soy una sobreviviente que finalmente se convirtió en lo que siempre combatió. Gracias por escucharme hasta el final, querida amiga. Gracias por no cerrar el video aunque te haya incomodado. Espero que mi historia te sirva de algo, aunque sea para saber qué no hacer, aunque sea para entender que a veces no hay buenos y malos. Solo hay personas rotas tomando decisiones terribles. Que Dios te bendiga y que nunca tengas que tomar las decisiones que yo tuve que tomar.